fuera de Dios, que no hay vida fuera del Espíritu. Pero el punto es que todo cristiano lleno del Espíritu conoce este vigor, esta vivacidad, de modo que él no necesita dirigirse, impulsarse a sí mismo o arrastrarse a la casa de Dios o para cualquier cosa que él haga como cristiano. No, no. Esta, está este vigor moviéndose en él. Ahora el gran apóstol estaba constantemente hablando sobre este punto. Déjenme darles un ejemplo más de ello antes de que sigamos adelante. Escúchalo en el final del primer capítulo de la epístola a los Colosenses. Aquí le está diciendo: a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Es la misma cosa cuando él dice: el amor de Cristo nos apremia. 2 Corintios 5:14. Había este vigor moviéndolo, llevándolo a lo largo. Es siempre la característica del Espíritu. Las escrituras han sido producidas de esta manera. Ninguna escritura, dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versos 20 y 21, es de interpretación privada. En otras palabras, él dice: no es el punto de vista del hombre, no es el hombre que ha estado estudiando, no es el hombre que ha estado meditando, no es el hombre que ha estado rumiando, no es el hombre que ha estado reflexionando lo suficiente y que ahora dice: lo resolví. No se trata de eso. No es así como la escritura surgió. ¿Cómo es que surgió entonces? Bueno, hombres santos de Dios hablaron al ser movidos, inspirados, vigorizados por el Espíritu Santo. Ahora ahí está. Ahora necesitamos saber algo de esto. ¿Es tu vida cristiana viva? ¿Hay vigor o te estás arrastrando letárgico? No, eso es apagar el espíritu. No debemos ser así. Entonces, por supuesto, el Espíritu también por su poder nos da la habilidad para vivir, nos capacita para dar testimonio. Mire a estos apóstoles, mire a todos ellos después de la muerte de nuestro Señor, desconsolados, infelices, miserables, sentados juntos sintiéndose completamente desesperanzados. Tanto que Pedro, como nos dice en el comienzo de Juan 21, se volvió hacia los otros apóstoles y les dijo: bien, no sé ustedes, amigos, pero yo voy a pescar. Sin esperanza, miserable, decepcionado, infeliz. Mire a los dos hombres en el camino de Emaús, escuche su conversación. ¿Qué pensamos? Esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel, etc. Esta es la situación de ellos. Y nunca hubiéramos tenido una iglesia cristiana con personas así. Ellos no permanecerían juntos sino unas pocas semanas. Era una situación de total desesperanza y desespero. Pero mire lo que pasa después. Mire a Pedro, aquel que negó a su Señor. Hace pocas semanas, míralo ahora de pie en Jerusalén y atacando a los mismos gobernantes del pueblo. Él les dijo: miren ustedes que han dado muerte al príncipe de la vida. Él los condena y los que llama, y los llama al arrepentimiento. Y él predica a Jesús y la resurrección. ¿Qué cambió? Nada, a no ser el Espíritu. El poder del Espíritu, y el Espíritu nos capacita para dar testimonio. Nos enseña cómo dar testimonio y nos da la habilidad para dar testimonio. Nos dice qué decir. Escuche este sermón de Pedro, vea este gran contraste, esta habilidad, este poder que es simplemente la característica de los santos. Las personas a veces dicen: sí, yo siento que soy un cristiano, pero sabes, no puedo ayudar a nadie. Yo creo que no conozco mucho, dicen. Pero quiero decirte, mi querido amigo, no tienes el derecho a ser así. No es un tema de habilidad humana, es la habilidad dada por el Espíritu. Es el poder del Espíritu, es su habilidad dada a nosotros. Y esto es algo que se ha probado abundantemente a lo largo de la iglesia cristiana, a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Algunos de los miembros más humildes de la iglesia han sido el medio usado por Dios para el auxilio de algunos de los mejores.
Tenemos el gran ejemplo de aquel fuerte hombre capacitado y elocuente, Apolos. ¿Lo recuerdas? Siendo ayudado por Priscila y Aquila. Sabemos la ayuda dada a muchos por hombres como John Bunyan, sin educación y de origen humilde, etc. Esa ha sido la gloria de la historia de la Iglesia, así que no hay excusa. ¿Tenemos esa habilidad para vivir, para dar testimonio y para orar? El Espíritu siempre conduce a la oración y concede habilidad en la oración. ¿Encuentras difícil orar, mi amigo? ¿Encuentras difícil orar en privado? ¿Encuentras difícil orar en público? No debería ser así. El Espíritu vigoriza en este asunto de la oración, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Eso es el vigor del Espíritu, enseñándonos a orar, conduciéndonos a la oración, haciéndonos crecer en la oración. ¿Cuánto conocemos de eso, pueblo cristiano? Estoy interesado en eso no solo por nuestras experiencias personales, estamos interesados en eso por el estado de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia es tan ineficaz? Bien, mi respuesta es que ella carece de este poder, y es por ello que ella no está orando como debería, no está intercediendo con el mundo incendiado de la manera en que está, con estas situaciones terribles, con el universo siendo estallado. La Iglesia parece tan letárgica, ella está sin poder, principalmente porque ella no sabe orar, y ella no puede orar porque el Espíritu no está vigorizando la oración. Pero cuando el Espíritu viene, Él nos mueve a orar. Lea la historia de los grandes avivamientos de la Iglesia y verás que en un avivamiento la gente comienza a orar, cuando nunca oraron en su vida en público, y oran en privado como nunca han orado antes. Es el Espíritu que viene con poder y Él concede esa habilidad en la oración. Y la otra cosa que mencioné es la audacia. Por supuesto, se nos dice en Hechos 4 que las autoridades observaron la audacia de Pedro y Juan. Vieron que eran hombres ignorantes e iletrados y hombres sin preparación, pero con audacia. ¿Qué es lo que dio audacia a ellos? Yo ya respondí, fue lo que ocurrió el día de Pentecostés. Pedro había tenido una especie de coraje natural, pero al estar cara a cara con la muerte falló por completo y negó a su Señor. Pero después del día de Pentecostés, él no le tenía miedo a nadie. Eso es valentía. Y lo que ellos oraron para que con todo de nuevo puedan ser capaces de seguir predicando esta maravillosa palabra. Ahora bien, entonces estos son algunos de los tests que aplicamos a nosotros mismos. No apaguéis al Espíritu. ¿Estás apagando el Espíritu? Estos son los tests. ¿Dónde está la vida y el vigor? ¿Dónde está el calor y el resplandor? ¿Dónde está la alegría y la alabanza, la acción de gracias? Está donde hay fuego, está allí, es calor, es una vida, es vigor. Y si no está presente de una manera u otra, estamos apagando el Espíritu y es algo muy terrible de hacer. Y nuestra responsabilidad es muy grande. Mis queridos amigos, tenemos que empezar por la iglesia, no con el mundo allá afuera. El problema está en la iglesia. La gente está afuera porque nosotros estamos adentro, reflejando no reflejando lo que debemos. No les estamos dando la impresión de que tenemos más, de que tenemos lo más glorioso en el mundo. Le damos a la oración una impresión de letargo, de lentitud y de aburrimiento. Parece haber más vida afuera. La gente dice que no puedes atraer a los jóvenes. Ellos se encuentran la iglesia aburrida. Bien, no debería ser así. La iglesia debería ser el lugar más emocionante y apasionante del mundo. El fuego, el poder del Espíritu. ¿Qué hay comparable a eso? No hay nada comparable a eso. Bueno, ahora digo que si no está presente, estamos de alguna manera u otra apagando el Espíritu. Esto me lleva a abordar este punto. ¿Cómo son las formas en que apagamos al Espíritu? Es algo terrible, lo dije. Bien, no podemos darnos el lujo de tomar esto a la ligera. Debemos examinarnos en detalle y ver cómo es que estamos apagando el Espíritu. Es obvio que debemos estar haciéndolo. La iglesia no estaría como está si no estuviéramos apagando el Espíritu. La iglesia estaría conmovida en energía, en poder, en fervor y en comunión, y la gente se regocijaría con ella.
estarían preparadas para vivir o morir por la iglesia y para el Señor y el Maestro de la iglesia. ¿De qué maneras apagamos el espíritu? Bueno, permítame señalar algunas de ellas. Hay algunos que son culpables de apagar el espíritu limitando en su propio pensamiento las posibilidades de vivir en el espíritu. Ellos ponen un límite a las operaciones del espíritu. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de cosas que ya hemos considerado al abrir camino a través de esta gran epístola. ¿Recuerdas el primer capítulo? Leemos en el verso 13. Después de escuchar la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y recuerdas cómo él repitió eso en el capítulo 4? Él dice en el verso 30, y no entristezcáis al Santo Espíritu de Dios, por el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Es eso el sello del Espíritu Santo, la garantía del Espíritu, las primicias de la gloria venidera. Mire otro punto en lo que hemos leído, Romanos 8. Esta mañana recuerdas cómo lo expresa el apóstol en los versículos 15, 16 y 17. Él dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para que estéis otra vez en temor. Dios no nos dio eso. No recibimos otra vez el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Creemos en eso? ¿Creemos que es esta la posibilidad? Ahora estoy convencido de que hay un gran número de personas cristianas que son culpables de apagar el espíritu inconscientemente al negar estas posibilidades en su propia comprensión de la doctrina del espíritu. No hay nada que yo sepa que apague tanto el espíritu como la enseñanza que identifica el bautismo del Espíritu Santo con la regeneración. Y es una enseñanza muy común hoy. Lo verás en los libros que repiten uno de otro. Dicen que el bautismo en el Espíritu Santo es algo no experimental. Le sucede a todos en la regeneración. Entonces decimos, oh, bueno, estoy bautizado con el Espíritu, que sucedió cuando nací de nuevo. Sucedió en mi conversión, no hay nada que buscar, lo tengo todo. ¿Lo tengo todo? Bien, si lo tienes todo, simplemente pregunto en el nombre de Dios, ¿por qué tú eres como eres? Si lo tienes todo, ¿por qué eres tan diferente de estos apóstoles? ¿Por qué eres tan diferente de los cristianos del Nuevo Testamento? Lo tengo todo, lo tengo todo. ¿En tu conversión? Bien, ¿dónde está? Pregunto. No, mi querido amigo. Es una enseñanza equivocada que los apóstoles fueron regenerados antes del día de Pentecostés. El bautismo en el Espíritu Santo no es idéntico a la regeneración, es algo separado. No me importa el intervalo. Hay un intervalo, no son idénticos. Pero si dices que lo son y no esperas nada, y si no crees en la seguridad, si no crees que es posible que conozcas al Espíritu de Dios aparte de ti mismo, dando testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, si no crees en eso como una posibilidad, obviamente no lo recibiste y estás apagando el espíritu. Y es por eso que muchos cristianos son miserables e infelices. Ellos no conocen este clamor, Abba Padre. No saben nada sobre el espíritu de adopción. Dios es un ser distante para ellos. Ellos no lo conocen como Padre, no lo conocen como un Padre amoroso. Lo creen intelectualmente, teóricamente. Pero Pablo dice, ustedes saben. No recibimos otra vez el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. No vamos gimiendo y preguntándonos si somos cristianos o no. No. Estábamos así bajo la ley. Entonces fuimos miserables y clamamos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ya no. Hemos recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, y es un clamor elemental que proviene de la profundidad de la personalidad. Abba Padre. Como un niño pequeño que no ha visto a su padre por mucho tiempo. El padre aparece de repente y el niño corre a su encuentro y grita, Padre, Abba Padre.
Si niegas esto como una posibilidad, no solo no lo has recibido, sino que estás apagando al Espíritu. Y el testimonio del Espíritu es independiente del nuestro. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, por encima más allá de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. El diablo no quiere que sepamos esto. Le gustaría mantenernos temblando, infelices y miserables. Oh, y cómo él tiene éxito incluso en esta misma doctrina del Espíritu. Nos mantiene en un estado de incertidumbre. Me gustaría decir eso, no puedo, por supuesto que no. Y el diablo y sus artimañas han tenido éxito. Oh, él te dice, no sabes qué decir, eso es presunción. Y tú dices, soy un hijo de Dios, sé que Dios es mi Padre, el Espíritu testifica. Entusiasmo, éxtasis, ten cuidado. Esa no es la humildad del cristiano. No, no. Hay algunas personas, como he dicho antes, que tienen tanto miedo a los excesos y al entusiasmo, que solo están satisfechos de que son cristianos cuando realmente son miserables. qué tragedia, qué ceguera, qué malentendido de la doctrina cristiana. Con respecto a lo que he dicho anteriormente, no estoy aquí para defender la efervescencia simplista, superficial, excitable, no es eso. Estoy hablando del testimonio del Espíritu que al mismo tiempo te humilla, te deja con asombro y todavía te llena de una alegría indescriptible y llena de gloria. Eso es. Pueblo cristiano, ¿están claros en la doctrina del Espíritu? ¿Están claros sobre el sello, la garantía, la seguridad y el testimonio del Espíritu? Si tienes alguna duda sobre estas cosas, es que estás apagando el Espíritu. Está aquí en el Nuevo Testamento, pero permítame seguir adelante. En segundo lugar, están los que dicen, bueno, sí, creo que eso se enseña en el Nuevo Testamento, pero dicen que fue solo para aquellos cristianos primitivos, que era la iglesia iniciando. Pentecostés maravilloso nunca se repetirá. Oh, sí, está ahí. Estás en lo cierto al decirlo, ellos dicen, pero era solo para ellos. No quiero perder tu tiempo ni el mío. Solo hay una respuesta a eso. Es lo que dijo Pedro el día de Pentecostés. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Hechos 2:39. Gracias a Dios que incluye incluso a mí esta mañana. Atraviesa el correr de los siglos y llega hasta ti, a tus hijos y tus descendientes y sus descendientes y los descendientes de ellos, y así sucesivamente, hasta el fin de la era. Y para los gentiles, como los que están lejos, gracias a Dios. Es posible hoy como lo era en aquel tiempo. Oh, sí, hay muchos que apagan el espíritu de esa manera. Pero vea que la respuesta a ellos está en Hechos 2:39. Y no solo eso, la respuesta a ellos está en cada gran avivamiento en la historia de la iglesia. Oh, no, esto solo sucedió una vez, no esperes que vuelva a suceder. Pero ha sucedido otra vez. Cada avivamiento es una repetición del día del Pentecostés. Bendito sea su nombre, como ha derramado de su espíritu muchas veces desde el día de Pentecostés. Lea las historias de los avivamientos. Esto es exactamente lo que obtienes, personas que se reúnen y no esperan nada en particular. Repentinamente el Espíritu Santo desciende sobre ellas. Están conscientes de un poder y de una presencia que llena todo el lugar. Ellos son tomados y sacados de sí mismos. ¿Es eso una repetición del Pentecostés? Ya ha sucedido en la vida de muchos individuos. Todavía sucede, gracias a Dios. Al margen incluso de un avivamiento general en la iglesia. No, eso no es respuesta en absoluto. Eso es apagar nuevamente al Espíritu. Entonces hay otros en el punto 3 que salen del paso de esta manera. Ellos dicen, sí, admito que eso está ahí, no puedo discutir eso, está ahí, pero sabes, eso es solo para ciertos cristianos. Es solamente para el cristiano excepcional, es solo para un gran santo, porque esa es la terrible herejía, la mentira enseñada por la Iglesia Católica Romana, que divide a nuestra gente en dos grupos, es decir, los santos, o sea, cristianos excepcionales, y cristianos ordinarios, es decir, los laicos. No esperas nada bueno de allí. Por supuesto, no ingresaron en la vida cristiana por una vocación, ellos hablan sobre los religiosos y los laicos. Qué negación de la enseñanza del Nuevo Testamento.
El apóstol se dirige a cada miembro de la iglesia en Corinto como un santo. Todos los cristianos del Nuevo Testamento están llamados a ser santos. No solo algunos a quienes se decide después de muchos años canonizar y ser llamados santos. Eso es una negación de esta enseñanza. Todo cristiano es un santo. Esto no se limita a ciertos cristianos especiales. No se puede encontrar un solo texto en todo el Nuevo Testamento que diga que esta bendición del poder y fuego del Espíritu debe limitarse solo a ciertas personas, santos, excepcionales, o predicadores, o alguien excepcional que Dios quisiera hacer algo a través de él. No, está aquí, es para vosotros, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Hechos, capítulo 2, versículo 39. ¿Estoy demostrando mi punto? De que si estamos en alguna de estas posiciones somos culpables de apagar al Espíritu. ¿Qué esperas, mi amigo? O déjame ser bastante directo y práctico. ¿Tenías algunas expectativas cuando llegaste a este servicio esta mañana? ¿Qué tipo de ánimo tenías al venir? ¿En qué tipo de condición venías? ¿Cuál fue tu actitud en relación a lo que estabas haciendo? ¿Viniste aquí solo porque es domingo en la mañana? Domingo por la mañana, sí, bueno, a las 10 vamos a un servicio de la iglesia, luego el resto del día, esto solo es un ítem en mi programa, y bueno, sí, cantamos algunos himnos, leemos las escrituras, el sermón, etc. Y así, bueno, eso es todo lo que hemos hecho muchas veces antes. Dime, ¿es esa la forma en que has venido? Dios tenga piedad de ti. Permítame ser bastante práctico. ¿Cómo subí a este púlpito esta mañana? ¿Solo vine aquí porque me anunciaron el domingo pasado que yo estaría aquí para predicar? ¿Vine aquí porque soy el ministro de esta iglesia y se espera que el ministro predique domingo a domingo? ¿Es esa la forma en que me subo a este púlpito? Dios me perdone, porque a menudo ha sido así, pero no debería ser así. Todos deberíamos venir aquí no solo para encontrarnos con Dios, sino para esperar la gracia de estar llenos de su Espíritu, considerándolo a Él como el mayor privilegio de la vida, sin saber lo que puede pasar, que en cualquier momento Él puede venir y que todo el lugar se llene de su gloria y de su presencia y con su resplandor. Cristianos, ¿ustedes esperan eso? En tu doctrina, ¿eso puede suceder? ¿Hay lugar para eso en tu doctrina? Si no hay lugar, no es sorprendente que eso no ocurra. No es sorprendente que la iglesia esté como está. No es sorprendente que el mundo esté como está. Esto es apagar al Espíritu. Nuestra doctrina del Espíritu y estas actividades deben ser perfectamente claras. Esto me lleva a mi siguiente punto, que es la cuarta indicación de las formas en que podemos apagar al Espíritu, que se desprende de lo que he estado diciendo, y la palabra es formalismo. Formalismo. Esto es el mayor problema de la iglesia, la formalidad, el formalismo. No estoy aquí para criticar a alguna iglesia en particular. Esto es verdad de todas las iglesias, lamentablemente. Pero el formalismo es visto en su cenit, en su apogeo, en su apogeo, de nuevo en el catolicismo romano. La pompa, la ceremonia, las particularidades y todas las cosas bien elaboradas hasta el más mínimo detalle. Procesiones, y esto y lo otro, y las personas sentadas sin hacer nada, una gran actuación ocurriendo alrededor de ellos. El formalismo. Las personas no participan, nada ocurre. Nunca ha habido un avivamiento en la Iglesia Católica Romana, no puede haberlo, no hay lugar para ello. Todo esto está controlado por el hombre y por el culto elaborado, en detalle minuto a minuto, todo perfecto y en orden, y hay quienes lo imitan en todos los sectores de la Iglesia cristiana. Hago una pregunta para su consideración. ¿Es una liturgia compatible con la libertad del espíritu? Ahora sé que hay una respuesta a eso y la doy yo mismo inmediatamente.